Bienvenidos a todos. Esta reunión es organizada por el Instituto de Derecho Previsional del Foro de Abogados de San Juan. Les cuento que aquí en San Juan hemos vuelto a la fase 1 en relación al aislamiento social obligatorio preventivo, lo cual nos tiene a todos bastante preocupados, primero por un tema de salud, porque ello habla de que hay varios casos, y segundo, por un tema laboral. Cuando empezaba todo a funcionar con cierta normalidad, volvemos a fase 1. Pero creemos que estas son etapas para fortalecer la capacitación, ahondar en los conocimientos. Por eso valoramos mucho, Marcela, que puedas hoy compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Hoy vamos a hablar del impuesto a las ganancias en saberes de fundación, y la disertante es la abogada Marcela Mijames. Les cuento, Marcela es mendocina, ejerce de forma autónoma el derecho en el Fuero de Mendoza y en el Fuero Federal, concentrando su actividad en la materia seguridad social. Marcela fue en el periodo 2011 a 2017 vicepresidenta de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Actualmente, desde mayo de 2018, es presidenta de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Se desempeña como asesora letrada externa y ad hoc del Departamento Seguridad Social de la Universidad Nacional de Cuyo, disertante y expositora en jornadas de medios de comunicación y asesora. Voy a pedir, antes de darle la palabra a Marcela, que silencien los Corrientes. Les decía, pueden silenciar a todos. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sole, gracias a vos personalmente y al foro, a Luis, a José, por la invitación. Siempre es lindo compartir entre amigos y estas cosas raras que son impuestos a las ganancias. Nosotros para algo estudiamos Derecho, para no saber de números, y entre calcular jubilaciones, los topes y los impuestos nos engañaron, me parece. Pero bueno, muy contenta de estar acá, muy contenta de ver gente amiga y querida. Vamos a ver si podemos abordar esto desde la óptica tanto sustancial y legislativa, como ver qué pasó jurisprudencialmente. ¿Sí? Así que bueno, después si quieren hacemos las preguntas que quieran, un poquito enfocado también a lo que pasa en Cuyo o en las provincias, para no quedarnos siempre con lo que pasa en la Cámara. En la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es lo que siempre mirábamos al este siempre. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Largamos. Pasa que ahí me tapan lo que ven. Denme un segundo que los quiero ver bien y no dejar de verlos a ustedes. Ahí. Bueno, ahí la Miriam me quedó primero. Hola, Miriam. ¿Cómo anda, linda? Bueno, desde el encuadre normativo, o viendo desde la ley, mejor dicho, ¿qué dice la ley sobre el impuesto a las ganancias? Se busca el hecho imponible, o sea, el objeto sobre el cual recae la legislación. El hecho imponible tiene en cuenta la capacidad productiva, que es un concepto del derecho económico, en realidad. Siempre te ponen dilatando de los cheques y demás, eso le van pasando a que ellos... Se escucha muy fuerte. Bien, entonces, la capacidad productiva, la capacidad de producción, va a determinar en alguna medida la capacidad tributaria o contributiva que asigna la ley. La ley es la que va a decir quién es el sujeto obligado a aportar a los gastos del Estado. Quien es capaz productivamente es la capacidad del sujeto de contribuir a los gastos del Estado. De ahí viene o deriva la famosa teoría de la fuente, del rédito o del producto. Esto es típico del derecho tributario, vamos a tratar de pasarlo un poco rápido, pero al mismo tiempo es importante para entender por qué la ley
selecciona ciertos hechos imponibles y otros no. La teoría de la fuente es la que indica que primero tiene que haber un rédito, una ganancia, una mejora, un provecho. Además tiene que existir cierta periodicidad, por eso hablamos de la fuente de esta capacidad tributaria. O sea, fuente, la palabra lo dice, es como si fuera, imagínense una fuente de una plaza, o sea, fuente, es una cosa que todo el tiempo produce con cierta periodicidad. No sé si todo el tiempo, está bien lo que dije, pero sí una periodicidad, porque eso implica permanencia. Y a su vez que esa fuente esté habilitada, o sea, que tenga una actuación como objeto del comercio, objeto de la ley, que esté permitido. Una vez que ya tenemos determinada la fuente, y de ahí que esa fuente tiene estas características, que produce renta en forma permanente y está habilitada, a partir de ahí podemos determinar que el hecho imponible, para poder determinar capacidad contributiva, va a quedar como establecido como un hecho imponible, son aquellos que definimos que quedan fuera de la definición o del concepto de teoría de la fuente, o de renta, y por el solo hecho de no ser renta. Y acá es donde quizás empiecen a parar las antenas, porque ahí está el tema con las jubilaciones, con lo nuestro. Realmente la jubilación, tenemos que después hacer un desarrollo, puede ser incluido como algo, como una renta periódica y habilitada, entonces va a quedar dentro de los excluidos. Por otro lado, vamos a tener los que sí están incluidos, o sea, aquellos que sí cuajan o encuadran con el concepto de renta dentro del criterio de la teoría de la fuente, pero que por cuestiones políticas, sanitarias, por políticas superiores o principios generales, se ha decidido excluirlos, o sea, en realidad se les dice los exentos, o sea, eximirlos de esta carga o de esta contribución. Entonces tenemos lo que es un hecho imponible, lo que no es hecho imponible, que son los excluidos, y lo que siendo o pudiendo ser un hecho imponible, para la ley tributaria estarían exentos de la carga. ¿Qué hechos van a ser hecho imponible? Y bueno, ahí vamos a mirar de dónde vienen. Esta renta puede provenir de los sujetos físicos, las personas, puede provenir de las personas jurídicas o también de las sucesiones. El derecho tributario es uno de los primeros que empezó a darle algún tipo de entidad jurídica tributaria, o sea, capacidad contributiva, a las sucesiones o las personas indivisas. Entonces, por ahí podemos ver también que no llegan a ser personas jurídicas porque no están constituidas como tales, sin embargo son entes o patrimonios de afectación. Luego también surgió el fideicomiso como una forma especial de patrimonio de afectación o sujeto de afectación, sin ser sujeto jurídico. A su vez, ¿de dónde proviene esa fuente? Podemos hablar desde los sujetos, lo que dijimos, o también de qué tipo de renta se genera. Entonces tenemos la renta del suelo, que sería el famoso, el que todos conocemos, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, aquella renta que se entiende que surge de los capitales, la famosa renta financiera. Luego viene de una actividad, y ahí va a ser la actividad empresarial, comercial, lucrativa, o lo que se denomina el trabajo personal, las rentas del trabajo personal, que suena un poco fuerte porque en realidad son términos poco felices quizás, pero bueno, así también lo define la ley, la renta del trabajo personal. Dentro de la renta del trabajo personal, por supuesto que vamos a tener, lo primero que se nos viene a la mente es los sueldos, las remuneraciones en relación de dependencia, pero también vamos a encontrar los ingresos de la seguridad social. La seguridad social genera distintos tipos de ingresos, algunos serán rentas, otros no, como dijimos recién, algunos están excluidos del concepto de renta y otros, estando incluidos, pueden estar exentos. ¿Qué ingresos o rentas tenemos de la seguridad social? Las jubilaciones y las pensiones y los retiros también, las asignaciones familiares, que están expresamente exentas, son un ingreso regular, pero no han sido gravadas porque hay una exención específica respecto del impuesto a las ganancias, y también las indemnizaciones laborales, a las cuales la ley de impuesto a las ganancias específicamente exime de la carga. Fíjense que entonces tenemos como una discriminación que hace la misma legislación dentro de lo que son las rentas de la seguridad social. Y cada vez quedan menos ingresos o rentas de la seguridad social que están gravados por el impuesto a las ganancias.
entonces las asignaciones familiares quedan afuera, las indemnizaciones laborales también quedan afuera, no está acá, es un ingreso de la Seguridad Social, por ejemplo, el subsidio por desempleo, y sin embargo, justamente ese va a ser un concepto totalmente excluido, a pesar de ser un ingreso de la Seguridad Social, porque es la ruptura de la fuente del trabajo, o sea, justamente como se rompió la fuente, y no estamos hablando de una parturienta, sino desgraciadamente de una situación de conflicto, de crisis con respecto a la relación de trabajo, entra esta asignación familiar que entra esta asignación, o renta de la Seguridad Social, que es el desempleo, y naturalmente no es un hecho imponible del impuesto a las ganancias. Entonces, ahí es donde entramos a tratar de definir qué es ganancia, para que después lo toma la ley, o el encuadre que haga la ley respecto de esa conceptualización. Acá, fíjense que al final de la filmina está, filmina, que antigua, ya no se dice así, pero no sé cómo se dice ahora, así que al final de esta pantalla van a ver un fallo muy interesante que se los recomiendo, si bien no es el famoso fallo de la Corte que nos convoca hoy a hablar de este tema, pero es un fallo de la Cámara Federal de General Roca, Fornari Silvia Cristina y López Silvia Liliana contra FIP, acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, porque acá la Cámara se aparta un poco de lo que ya vamos a ver adelante, cuáles eran los conceptos que se manejaban inclusive en esa época y antes del fallo de la Corte García, y trata de hacer justamente una conceptualización y se mete de lleno en el concepto tributario de las jubilaciones y las pensiones como ganancias. Una vez que lo lean, van a ver todo el concepto, pero en la primera parte, que es lo que estamos hablando ahora de ganancia en general, podemos definir o entender que la ganancia en realidad es un concepto no tributario, no es un concepto completamente tributario, sino es un concepto ontológico que atiende a la naturaleza jurídica que tiene el mismo ingreso. Puede haber un ingreso, puede haber una capacidad económica de alguna manera, puede haber capacidad económica y no necesariamente va a ser catalogado como ganancia. Entonces se puede entender que es un concepto ajeno al derecho fiscal, que éste lo toma y lo utiliza para definirlo como una categoría tributaria. Es aquello que el Poder Fiscal denomina ganancia, a lo que cree, dice el fallo, a su arbitrio, pero de alguna manera sí es un tanto selectivo o arbitrario, para ser grabado como un impuesto con independencia de que sea ganancia o no. Tanto así que si uno busca en la definición de ganancia de la Real Academia Española, se define la ganancia como la utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción, que es un provecho, mejora o fruto proveniente de una relación. O sea que el tema de la relación, del trato comercial y hasta de la parte lucrativa, que la ley de impuesto a las ganancias define con lujo de detalles, es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de definir si un hecho es realmente ganancia o no, o un hecho imponible desde el punto de vista tributario. De acá entonces el fallo deduce que como el haber jubilatorio no implica una contraprestación, sino en todo caso es algo que ocurrió antes, pero la contraprestación se dio antes con respecto al salario, no con respecto a la jubilación, porque por definición el jubilado no trabaja, entonces se esfuma por completo y sin menor margen de duda la idea de que un ingreso jubilatorio pueda ser ganancia. Ahí viene la complicación, digamos, de tratar de encajar a la jubilación como una ganancia desde el punto de vista ontológico, porque desde lo tributario sí lo es, pero desde la naturaleza jurídica de este tipo de ingreso cuesta verlo como una renta que viene, o como un provecho que viene del comercio o del trato de una relación. Cuesta verlo así. Sin embargo, me falta una pantalla, a ver, bien. Sin embargo, es un concepto legal, tiene un anclaje legal, el concepto de jubilación como renta, está establecido en la Ley de Ganancias, en el artículo 2, lo voy a leer así, los queda claro, establece que las ganancias son rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad, ahí estamos, lo que habíamos dicho al principio, que tiene que ser periódico, que implique cierta permanencia de la fuente.
y que, la fuente que lo produce esté habilitada. Entonces, son rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique permanencia de la fuente y que a su vez esa fuente esté habilitada. El artículo 26, 2 veces la ley dice que las jubilaciones y las pensiones son ganancias. Primero, cuando habla de los exentos, hace un listado muy largo de cuáles son los hechos que no se consideran ganancias o no están grabados. En el artículo 20, viejo, pero por las modificaciones que tuvo la ley de impuesto a las ganancias del año pasado, hoy es el artículo 26. El inciso I aclara que no están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios. O sea que todo lo que dijimos recién de qué tanto es la jubilación una renta desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista legal, tenemos que tener cuidado, o por lo menos ya hablar de constitucionalidad o no, o viabilidad o no de la ley, porque la ley claramente dice la jubilación y la pensión no está exenta. Y si queda alguna duda, la ley en el artículo 79 viejo, 82 hoy, todavía podemos jugar un poco porque es bastante nueva la modificación, en el artículo 82, cuando hace la selección de las distintas categorías de sujetos afectados por ganancia, o distintas categorías, perdón, de rentas, tenés categoría 1, categoría 2, categoría 3, la categoría cuarta es la que establece las rentas al trabajo personal. Y dentro de las rentas al trabajo personal, en el inciso C, vamos a encontrar nuevamente a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Ahí me freno, ya les leo la última parte. Con lo cual, entonces, fíjense que hablamos de jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios, pero después venimos con las exenciones, como dijimos recién, las asignaciones familiares o las mismas indemnizaciones. Entonces, son rentas de la seguridad social que están dentro de las rentas de la cuarta categoría y en el inciso C van a encontrar las de la seguridad social. ¿Qué modificación tuvo en el año 2017 este artículo? Se incluye que estas jubilaciones, pensiones y retiros van a ser rentas de la cuarta categoría en la medida en que hayan estado sujetas al pago de un impuesto. Esto es un agregado del cual se hace eco la legislación a partir de una doctrina que se fue elaborando, que la vamos a ver ahora, que es la doctrina pretoriana, totalmente jurisprudencial, respecto de ciertos elementos que atacaban la gravabilidad de las jubilaciones. Uno de ellos es el non bis in idem, o sea, la doble imposición. No corresponde que una persona haya estado gravada a un impuesto, a una carga, en algún momento de su vida, concretamente en la época de los sueldos, porque son rentas de la cuarta categoría, y luego vuelva a ser expuesta a la misma carga tributaria. Entonces, esa aplicación, esa doctrina del non bis in idem o de la doble imposición, fue reflejada ya hoy es legal, no es doctrina, es una letra que la encontramos en el artículo 82 y C, cuando se aclara que estas rentas del trabajo personal van a estar grabadas en la medida de que no tengan, a su vez, no hayan estado grabadas anteriormente. Esa es la primera que me faltaba. Entre los exentos, entonces, y siguiendo con lo que dice la ley, todavía no nos metemos en lo que puede decir, lo que se puede decir contra la ley o a favor de la ley, pero en principio la letra estricta y fría de la ley, vamos a encontrar entonces los exentos. Dentro de los exentos dijimos recién que no están exentas las jubilaciones y pensiones, lo dice claramente el artículo 26, hoy es el 20, y en el 26 también, anterior 20, que me quedó esta filmina sin arreglar, vamos a encontrar dos incisos que habla de exenciones a ciertos tipos de hechos imponibles, rentas, que podrían serlo desde el punto de vista tributario, pero que no lo son porque justamente la ley los exime. El inciso I trata sobre los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorio de créditos laborales. Habla de créditos laborales, no estrictamente previsionales. Todas las relaciones que se pueden hacer en base a eso fueron hechas jurisprudencialmente, pero ustedes se las estarán imaginando, pero la letra de la ley habla de intereses reconocidos en sede judicial administrativa, pero para causas laborales.
A su vez, ahí están las famosas indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, por eso recién les decía que estaban excluidas, por más que son rentas de la Seguridad Social. Y el inciso B es el otro inciso que es importante tenerlo en cuenta para poder evaluar en nuestra materia de las jubilaciones y pensiones la exención o no, exhibición o no de la carga, porque el inciso B corta, aclaro, por eso dije que era una larga lista de exentos, están exentos los montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza. Esto es importante porque todos sabemos que si bien la jubilación o pensión puede ser grabada o no como una renta en sí misma, y a su vez tener impuesto a las ganancias sobre ella, también tenemos la posibilidad de que se haga una actualización de los haberes previsionales por una cuestión ajena a lo que es tributario, que es netamente previsional, la aplicación de índices y la movilidad, y eso es lo que va a determinar que surjan, como dice acá el artículo, montos provenientes de actualizaciones de créditos, porque se puede llegar a entender que el ajuste del haber previsional por una sentencia judicial sería una actualización de ese haber previsional, y al haberlo actualizado podría entrar también dentro de este inciso. De hecho, la jurisprudencia durante un tiempo, hasta mientras que permitió eximir de alguna manera las jubilaciones y las pensiones del impuesto a las ganancias, lo hacía solamente con respecto a los retroactivos y utilizando estos dos incisos del artículo 20, ahora 26, o sea, en cuanto a los intereses, que no hay duda, en cuanto se asimilan los créditos laborales a los créditos previsionales, y también tomando en cuenta entonces las actualizaciones en los retroactivos que se pagan de sentencias judiciales, teniendo en cuenta que en las sentencias judiciales lo que se paga es una actualización de todas las pequeñas actualizaciones que ese haber previsional no tuvo durante todo el tiempo que duró el juicio o la prescripción correspondiente. Entonces, son pequeñas actualizaciones que permitían aplicar este inciso para eximirlos del pago de impuesto a las ganancias. A su vez, hay deducciones. Cuando uno calcula impuesto a las ganancias, y no me voy a hacer la contadora porque tampoco es la idea, pero es para darles una idea, se tiene que llegar primero a la ganancia neta. La ganancia neta, que es la que va a estar sujeta al impuesto. Entonces tenemos la ganancia bruta, a la ganancia bruta excluimos las asignaciones familiares, excluimos las indemnizaciones, sí incluimos los montos no remunerativos, cuidado con eso, y los gastos de la liquidación que tengamos. Y una vez que tenemos esa primera cuenta, podemos hacer las deducciones, que son deducciones especiales y las deducciones personales. Las deducciones especiales son el famoso, inventado que lo hemos escuchado durante muchos años, en el último tiempo, el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es una base, una franquicia legal, a partir de la cual recién se va a generar impuesto a las ganancias. Si no, antes de ese valor, la renta puede ser renta de la primera, segunda, tercera o cuarta categoría, y sin embargo no va a estar grabada. Esa deducción especial es la que se conoce como el mínimo no imponible, y está en el artículo 23 antiguo, habrá que buscar cuál es el artículo nuevo, pero si la ley se modificaron otros artículos, no estos. También se van a descontar las cargas de familia, que ahí es donde hay valores fijos según las distintas personas que estén a cargo y no cualquier persona, o sea, si se va a vivir con vos tu suegra, no te la van a descontar, pero bueno, hay los hijos, por ejemplo, el cónyuge, tienen esos valores fijos para descontar, y también ahí es muy importante tener en cuenta la deducción especial, y siempre hablando desde lo legal, todavía no estamos en lo judicial, desde lo legal vamos a tener una deducción especial para jubilaciones y pensiones. Esta deducción especial nació también en el año 2017, y con esta deducción especial, que ahora les vamos a mostrar cómo funciona, se alivió de alguna manera, la brecha de jubilados que van a estar afectados por impuesto a las ganancias en su haber. ¿Por qué? Porque esta discusión o esta crisis del derecho, en realidad de la afectación de los impuestos a las ganancias en las jubilaciones, antes no existía. En realidad se empezó a generar más que nada en el periodo 2006-2009, donde hubo un achatamiento de la primera deducción especial, la que vimos ahí, que es el mínimo no imponible. El mínimo no imponible no se actualizaba,
o no se actualizaba al mismo ritmo que se actualizaban los sueldos por un lado y las jubilaciones y pensiones por nuestro lado, y entonces este desfasaje en las actualizaciones generó que empezaran a haber en ese periodo 2006-2009 cada vez mayor cantidad de sujetos jubilados o pensionados afectados por el impuesto a las ganancias que antes no estaban afectados. Lo mismo con los retroactivos, que se iban generando retroactivos en esa época, iban cobrándose juicios, y como el mínimo no imponible los alcanzaba, también terminaban siendo gravados. Esta deducción especial, entonces, que se crea en el 2017, alivia para las jubilaciones y las pensiones la carga, y deja libre a varias personas o a varios haberes que antes sí estaban incluidos porque caían dentro del mínimo no imponible. Esta deducción especial es una deducción especial que se establece en 6 haberes mínimos vigentes del artículo 125 de la 24241, el haber mínimo que todos conocemos, multiplicado por 6. A partir de ahí es que recién la persona va a tributar ganancias, la persona jubilada o pensionada. A su vez, después de que tenemos entonces la remuneración bruta, menos los gastos de la liquidación, menos las deducciones especiales, también podemos hacer deducciones personales. Ahí podemos deducir, pero son montos fijos, no vamos a poder deducir lo que uno realmente paga, o el gasto que uno realmente hace, sino que son valores bastante fijos, pero podemos descontar la obra social, el seguro de vida. También vamos a descontar en el caso de las jubilaciones y pensiones la ley de seguridad previsional, o sea, el tope del artículo 9, porque eso hace que la ganancia no sea ganancia, sino que realmente termina siendo una ganancia neta, estamos tratando de llegar a la ganancia neta. Una cuota gremial, las donaciones, que también es por un monto fijo y hasta un tope, y el servicio doméstico también tiene un valor fijo para poder descontar. Ahí llegamos a la ganancia neta sujeta a impuestos. Una vez que llegamos a esa ganancia neta, y esto yo me lo desayuné gracias a los contadores, porque yo pensé que era el 35% para todo el mundo, no, hay una escala, en el artículo 90 de la ley anterior, desde el año pasado, artículo 94, a partir de ahí se establece una escala, según cuál sea el monto que uno va generando de ganancia neta, cuál va a ser el distinto porcentaje de retención. No es una retención general, eso ya sí se lo dejamos a los contadores, o balances, que es el organismo de retención en materia de jubilaciones. Pero para que se den una idea, lo complicado, digamos, que es llegar a determinar la ganancia neta, inclusive con un jubilado que uno dice no tiene actividad económica, no, pero puede tener muchas deducciones personales, y seguro va a tener la deducción especial que por ley le corresponde de 6 haberes mínimos. Una vez determinado cuál es la ganancia neta y cómo le voy a aplicar la retención, hay 2 criterios, que esto también enseñaba el doctor, creo que acá no está, pero el doctor Daniel Pérez, que le quiero mandar un saludo y un agradecimiento, porque lo que nos enseña ese hombre es increíble, aparte la didáctica que tiene es maravillosa. Él nos explicaba que la forma de calcular, hay 2 criterios, el del devengado y el del percibido. Y esto no se trabajó mucho porque antes del 2006, como dije, no se generó esta situación de crisis. La ley de impuestos a las ganancias existía, las jubilaciones eran rentas de la 4ª categoría, pero por este tema del mínimo no imponible, que estaba bastante accesible, no entraba tantas personas, no era tan común que entraran tantas personas o en tanto monto para tributar ganancias. Entonces no era algo que preocupaba, pero sin embargo está en la ley esta forma distinta de hacer el cálculo o la imputación, mejor dicho, del impuesto a las ganancias. Por un lado tenemos el criterio del devengado y por otro lado el criterio del percibido. El criterio del devengado implica la anticuación de la deuda o el reparto, la división de la deuda que hoy se genera, y el crédito, perdón, en realidad no es de la deuda, el crédito que hoy se genera de la renta, que en la medida que esa renta que quizás se está pagando hoy, por ejemplo, el pago de un retroactivo, corresponde en realidad a periodos anteriores devengados. De ahí viene la expresión criterio del devengado. Entonces, como esta renta de hoy así es imputable a periodos anteriores que se pagan todos juntos hoy, pero en realidad han sido devengados, se han generado, otra vez la teoría de la fuente,
su fuente viene de otros periodos, entonces la anticuación de la deuda va a permitir que se haga un cálculo repartido en cada año, y es muy factible que o bien el impuesto a las ganancias en ese caso directamente no se aplique, o se aplique en una cuantía mucho menor, menos gravosa. Esto está en el artículo 18, inciso B, que la ley lo establece como una opción del contribuyente para que se le aplique este criterio. El criterio del devengado, entonces, si queremos que se aplique en principio, habría que hacer una opción expresa. Nosotros lo hacíamos cuando presentábamos el expediente para liquidar, hacíamos la opción para decir, quiero que me liquiden el expediente por actualización de retroactivos, pero apliquen el criterio del devengado, teniendo en cuenta que un juicio previsional dura por lo menos 5 años, entonces el crédito que se me iba a reconocer podía tranquilamente repartirse entre esos 5 años o más que duró el proceso, y al cual corresponden justamente los retroactivos. Pero existe una resolución de ANSES que también se hizo eco de esta normativa, pero no como forma de opción, sino que lo establece como forma directa y automática de que el ANSES en el pago y la liquidación de los retroactivos, en la resolución 213 del año 2000, va a aplicar el criterio del devengado. Igualmente hay que controlarlo, porque se dice que no es tan general, pero bueno, tienen la posibilidad entonces de que si no se hizo la opción, igualmente la ANSES en estos casos para jubilados y para pago de retroactivos debería aplicar este criterio que, como decimos, es mucho menos gravoso y es muy importante, sobre todo en las épocas donde el mínimo no imponible no fue actualizado al mismo nivel que las remuneraciones y pensiones. Este criterio también del devengado es el que propugna la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social para la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los retroactivos en lo que se refiere al capital adeudado del juicio. La Sala 3 no levanta la agravabilidad del impuesto a las ganancias así como si nada, sino que solamente lo levanta con respecto a los intereses, aplicando el inciso I del artículo 20 viejo 26 actual de la ley de impuesto a las ganancias, como una actualización de crédito y los intereses de los créditos. Pero para lo que se refiere a los capitales, la Sala 3 de la Cámara Federal de Seguridad Social, en innumerables antecedentes, el más famoso o de los primeros fue Macri Francisco, pero a partir de ahí lo sigue haciendo. Entonces, con respecto al capital, va a imponer el criterio del devengado sobre los retroactivos que se generen. Y a su vez también una aplicación de este criterio lo vemos en el artículo 8 de la Ley de Reparación Histórica, también con respecto al capital, porque con respecto al interés, también los retroactivos que se generen por conceptos de reparación histórica van a ser exentos, van a considerarse exentos de la tributación de impuesto a las ganancias, por lo que el capital es el único que estaría grabado dentro de la ley de la reparación histórica, pero también con el criterio del devengado. ¿Cuál es el criterio del percibido? Y el criterio del percibido es que se imputa y se calcula el impuesto a las ganancias respecto del crédito total en el momento que se percibió y por el monto que se percibió. Entonces, si yo en el 2020 cobro un juicio con retroactivos que corresponden a 6 años de juicio y hoy en el 2020 de golpe cobro 800.000 pesos, se me va a calcular todos estos cálculos que hicimos, con las deducciones que correspondan y demás, pero la escala del artículo 94 se me va a aplicar sobre 800.000 pesos, como si fuera una ganancia que yo generé, con todas las comidas que eso implica, generé en el 2020, sin tener en cuenta que en realidad lo que se está percibiendo en el 2020 en realidad corresponde a un devengamiento gradual y anual que ameritaría el cálculo sobre el impuesto a las ganancias por cada año, según cuando fue evaluado. Entonces, doctora, sí. Una consulta breve. Si hoy se cobraría un juicio por una retroactividad en una diferencia, supongamos en un haber jubilatorio, en este caso estaría grabado el capital solamente y no los intereses si lo hacemos por el método de los devengados. Naturalmente no, naturalmente la ANSES afecta a todo. Si uno necesita la sentencia que diga cómo hacerlo, por eso es importante tratar de plantearlo en la instancia del reajuste. Cuando uno está pensando en actualizar el haber, no se le ocurre pensar en qué va a pasar con el impuesto a las ganancias cuando me lo paguen, pero
ojo con eso, porque si el fallo judicial no lo dice clarito, vas a tener que después impugnar la liquidación de ANSES, porque ellos te van a aplicar con el criterio del devengado, pero te lo van a aplicar para los dos. Solamente en reparación histórica sí está esa distinción entre interés y capital. Pero en un juicio normal te aplican impuesto a las ganancias sobre los dos. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo funciona entonces esta deducción especial que se creó por ley 27436 en el 2016, pero se empezó a aplicar, fíjense la fecha, 27 de diciembre, por eso dijimos que fue en el 2017? Este mínimo no imponible especial, y dijimos son 6 haberes mínimos, que a junio, julio y agosto, o sea, es a hoy, porque ya el mes que viene aumenta, está en 16.869 pesos por mes. Multiplicado por 6, 101.000 pesos. 101.217,86. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 101.217 pesos es donde el jubilado, con retroactivos o con su haber mensual, va a empezar a pagar ganancias. Entonces, esto es para que tengan una idea, porque siempre las cuentas son más difíciles de lo que uno hace acá, pero para que tengan una idea, este valor, a su vez, está regulado por una circular clarita, la circular 1 del año pasado de ANSES, del 2019, y establece, tanto como la ley como la circular, ciertas condiciones. No es nada más ser jubilado y con eso se te aplica el mínimo no imponible especial. Tiene que ser el único ingreso de esta persona y que no tribute bienes personales, el impuesto a los bienes personales. A su vez, en el caso de que haya un multibeneficio, o sea, tenga jubilación y pensión, por ejemplo, se va a hacer el cálculo por cada persona, no por cada beneficio. Entonces, al hacerlo por cada persona, por quill, como digo acá, así lo dice la circular, por eso lo puse igual, pero es medio raro de decir por quill. Quiere decir que se mira a la persona como que la persona recibe los dos beneficios, multibeneficios. Y en esa único ser, que es el jubilado o pensionado, va a recibir, se le va a hacer el cálculo como un ingreso único, sin perjuicio de que después se va a hacer un cálculo proporcional y una gravabilidad proporcional a lo que cada beneficio equivale dentro del total del ingreso de la persona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y lo pongo con números. Si el haber mínimo actual, vuelvo a la cuenta de recién, termina siendo 16.869 por 6, el mínimo no imponible especial es de 101.000 pesos. La persona cobra jubilación y pensión. Yo primero las tengo que sumar para saber cuál es el ingreso total de esa persona. Y de ese ingreso total, en este caso una pensión que cobra 90.000 pesos de pensión y 16.000 pesos de una jubilación mínima, esta persona cobra 106.000, se pasó de los 101.000. O sea que le voy a aplicar el impuesto a las ganancias. ¿En cuánto se pasó? En 5.160, y sobre esos 5.160, que será la ganancia neta, no calculé deducciones de ningún tipo, lo hice muy gordo para que se note nada más, sobre ahí le aplico el 35%, como si fuera impuesto a las ganancias el más burdo de todos, y le grabo con 1.800 pesos. Pero lo que quiero que vean en la primera cuenta es que los 90.000 pesos de la pensión implican un 84% del total de ingresos de esta persona. Y los 16.000 pesos de la jubilación implican un 15% del 100% de los ingresos de esta persona. ¿Por qué saco lo paso a porcentaje? Porque después, esos 1.800 pesos que le tengo que descontarle en concepto de impuesto a las ganancias, por lo que se pasó de los 101.000, los voy a volver a dividir para aplicar en cada beneficio porcentualmente ese impuesto a las ganancias, en este caso de 1.800 pesos, lo voy a volver a dividir porcentualmente en lo que significa la pensión y la jubilación para cada uno. O sea, el 84% de la pensión, el 84% del impuesto a las ganancias, que son 1.800 pesos, yo lo voy a aplicar sobre la pensión. O sea, 1.500 pesos le voy a descontar. Y el 15%, que significa la jubilación en el total de ingresos, ¿de qué? De los 1.800 pesos, o sea, 200 pesos, 285 pesos más, lo voy a descontar de la jubilación. Con esto explico por qué en un haber mínimo van a encontrar, por más que sea la mínima, y son 16.000 pesos, o sea, no pasa de los 101.000, por qué este haber mínimo va a tener un descuento de impuesto a las ganancias. Porque esta persona cobra, por otro lado, otro ingreso que sí hace que supere el mínimo no imponible, el mínimo especial de los jubilados no imponibles. Perdón que me están llamando por teléfono, vamos a tener que cortarlo. Entonces,
No sé si se entiende, espero que sí, porque si no les miro las caritas, pero esto es nada más por cuando le venga algún cliente y les diga, si yo cobro una mínima, ¿por qué me descuentan impuestos a las ganancias? La idea es que el cálculo se hace por quill, señora usted o señor, usted no cobra solamente esto, cobra otras cosas, entonces se le hace la deducción especial, pero el impuesto a las ganancias después se aplica porcentual, la ANSES lo aplica porcentualmente en cada uno de los beneficios, no de manera igual, por más que tenga 2, no lo divido por 2, lo divido por lo porcentualmente que tenga cada beneficio. Bueno, ahora sí entramos en el tratamiento jurisprudencial, salvo que alguien quiera hacer una pregunta ahora sobre lo que dice la ley y lo que dice la ANSES, digamos. Verán que lo que he hecho ahora es tratar de mostrarles qué dice la ley, qué excluye o cuáles son los exentos según la ley, y a su vez cómo lo aplica la ANSES. ¿Hay algo más? Si quieren, aprovechen ahora, si no nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Se entiende muy bien, me dicen? Buenísimo. Bueno, sí. Antes del 2018, perdón, doctora, Sí. se aplicaba, ANSES erróneamente creo que calculaba los mínimos por cada beneficio, y a partir de una resolución que entró en vigencia, si mal no entiendo, a partir de enero del 2018, por ahí, es que comenzó Enero a identificarlo 19, ahí por está en quill. la ¿Sabe algo sobre esto o no? enero del 19, a Enero, ver, abro para enero atrás. 19. No me deja. Ahí no. Es la circular, acá está abajo de todo, ¿ves? Circular ANSES, enero del 19. Ahí empezó a hacer esto que estoy diciendo ahora, de calcular por quill. Y ahí la gente se empezó a volver loca y nosotros tampoco entendíamos mucho, porque decíamos, ¿cómo puede ser que en una mínima le estén aplicando impuesto a las ganancias? Bueno, ¿qué tratamiento jurisprudencial? Y esto sí, acá se pone peluda la cosa, como dicen los gauchos, porque el tratamiento jurisprudencial que se le hizo, se le hace en realidad al tema de la gravabilidad de las jubilaciones y pensiones, es muy profundo, fue un proceso, a mi modo de ver, y a su vez tiene como dos grandes patas, que son aplicarlo sobre los retroactivos y aplicarlo sobre el haber mensual. Lo primero que empezó a surgir, o los planteos jurisprudenciales fueron cuando se cobraban retroactivos, como dije recién, porque se cobraba mucho dinero todo junto, se trataba como si fuera una renta, no se aplicaba el criterio del devengado, y se lo aplicaba, como los mínimos no imponibles estaban muy bajos, igualmente quedaba grabada esa retroactividad. Entonces, por un lado tenemos los retroactivos, que a su vez están compuestos de capital y de interés de sentencia, y por otro lado tenemos la gravabilidad del haber mensual. Además de esto, tenemos lo que fue todos los fallos jurisprudenciales que se fueron sucediendo, mucho de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con ciertos principios que son pretorianos puros, y también a partir del efecto Pedraza, del fallo Pedraza, con las cámaras provinciales, tenemos también fallos muy interesantes que se fueron sucediendo a nivel Cámara. Luego esto llegó a la Corte, y en marzo del 2019, del año pasado, tenemos el fallo García Marisabel. Así que también en este proceso que les quiero mostrar, vamos a hablar, además de retroactivos y haber, vamos a hablar de pre-fallo de la Corte y post-fallo de Corte, porque el tratamiento jurisprudencial que se hizo, el caldo de cultivo, digamos, del fallo de la Corte, no es exactamente igual a lo que la Corte terminó diciendo. Todo termina en declarar la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, pero los caminos fueron distintos. Todos los caminos llevan a Roma, pero los caminos fueron distintos y los argumentos de la Corte no son los mismos que los argumentos de las cámaras, porque son las cámaras provinciales y las federales. Para meternos en el tema, cuando entonces separamos los supuestos afectados, vamos a hablar del retroactivo, como dije, y del haber mensual. Dentro del retroactivo, el capital. Inicialmente, el capital de los retroactivos por jubilaciones y pensiones actualizadas entraron, desde lo jurisprudencial, en el anclaje legal que le da el mismo artículo 20 anterior, 26 actual, que es el que habla de las exenciones, que les nombré al principio. Hay dos incisos que podemos usar para las jubilaciones y pensiones, el I latina y el B corta. Bueno, acá con la B corta
cuando habla de montos provenientes de actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza, para como lo dice clarito, dice cualquier origen o naturaleza, entonces ahí podemos encontrar fallos que directamente encuadraron el capital de los retroactivos dentro de este inciso que lo excluye, que lo exime, mejor dicho. El interés, a su vez, también tiene un anclaje legal que fue utilizado por los jueces en el inciso I del mismo artículo 20 o 26, cuando habla a las exenciones del pago de los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa. Acá sí lo acota la ley a los créditos laborales. Pero es muy interesante ver cómo se fundamenta, aparte es lógico, sabemos que la seguridad social y los derechos previsionales son una continuidad de la vida laboral activa, cómo comulgan el derecho laboral y el derecho previsional, y así es como, por ejemplo, acá en la sala 3 establece, este es un voto de Milano, dice, si se excluyen del tributo a los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales, no veo razón para que tal exclusión no pueda ser extendida al sector pasivo de la sociedad que se halla en una situación más vulnerable, habida cuenta el carácter sustitutivo que tiene la retribución del activo del trabajador respecto del haber previsional. Entonces, con esto se hace una asimilación del crédito laboral al crédito previsional y el interés se puede decir que en todas las cámaras y en todos los fallos ya queda claro de que el interés está exento de impuesto a las ganancias, siempre que tenga un fallo judicial que así lo diga, porque si no, como dije recién, ANSES igual lo aplica, no lo hace directamente. Doctora, una consulta. Sí. Para sentencias anteriores, o sea, ¿hasta cuándo podemos reclamar esta nueva jurisprudencia? ¿Cuál es el plazo de prescripción? O sea, desde una persona que cobró, o sea, ¿qué son 5 años por el recurso de repetición de la ley tributaria o hasta porque esta jurisprudencia nueva, hasta jubilaciones que se cobraron, ¿cuándo podemos pedir la aplicación? Estamos hablando de retroactivos. Para las jubilaciones sí se puede hablar para las jubilaciones y pensiones sí se puede hablar de la prescripción, que vamos a hablar al final de la parte procesal, pero está bien lo que decís de los 5 años. Para los retroactivos hay toda una discusión porque generalmente como el ANSES igual te aplica el impuesto a las ganancias, entonces terminás haciendo una ejecución de sentencia o una impugnación de la liquidación. Y ahí es donde hay mucha discusión sobre eso, sobre qué plazo de prescripción se aplica, si prescriben las acciones ejecutivas o no. En principio se está hablando, algunos hablan de los 2 años, otros juzgados directamente dicen que no, porque las ejecuciones de sentencia no caducan, o sea que si vos iniciaste una ejecución no vas a tener esa retroactividad, pero está muy discutido y hay juzgados de Buenos Aires que hemos estado leyendo que están planteando la caducidad de la acción ejecutiva por no haber hecho la ejecución de sentencia en su momento. Así que no te puedo contestar porque depende de dónde estás, cómo plantearlo, digamos. En principio tenés que plantearlo como una ejecución y ver qué te dicen. Ahí lo peor que te puede pasar, o como puedes llegar a pelearlo, hasta puede llegar a ser el plazo de los 10 años, de la prescripción de los 10 años. De ahí para abajo, entre los 2 y los 10, tenés para mucha pelea, vas a tener para pelea. Bien, sigo con el tratamiento jurisprudencial. Para que tengan una idea, hay distintos conceptos que hay que tener en cuenta cuando uno habla de las bases, digamos, doctrinales para poder discutir o no tratar jurisprudencialmente el de constitucionalidad de las normas tributarias, es decir, para ver si las atacamos por su constitucionalidad o no, o las refrendamos por su constitucionalidad o no. Y acá vamos a entrar en la jurisprudencia de los fallos Candy y de Jan. Estos son los primeros fallos de la Corte que no fueron simpáticos, por así decirlo, no fueron favorables para la pretensión de exención de impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, sino todo lo contrario. En estos 2 fallos lo que se ve, sobre todo en De Jan, primero Candy en realidad, Candy no se establecía, no se refería a impuesto a las ganancias. En el fallo Candy en realidad se refería a la ley de convertibilidad y cómo la ley de convertibilidad había afectado la posibilidad de aplicar balances sobre
bueno, sobre los distintos balances y la corrección impositiva que eso generaba. A través del dictamen del procurador, se establece en el fallo Candy, que luego Dejan lo va a tomar, así que hay que tenerlo en cuenta, que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en determinar la conveniencia o equidad de las políticas fiscales. El Poder Judicial no puede alterar el orden constitucional y de alguna manera definir la conveniencia, el mérito o la equidad que pueda tener una ley tributaria cuando establece categorías tributarias. En este caso la Corte no fijó ningún límite a la confiscatoriedad, y luego con Dejan, que es un caso del año 2013 que venía de Corrientes, justamente Dejan Oscar Alfredo, espero pronunciarlo bien porque es medio francés, en Dejan la Corte no solamente ratifica esta falta de facultades que tiene el Poder Judicial para inmiscuirse en las políticas legislativas y tributarias, sino que además, revocando lo que la Cámara Federal de Corrientes había reconocido, porque reconoció por un principio por el principio de integralidad y por principios, que ya lo vamos a ver, superiores de integralidad del haber previsional, revoca el fallo de la Cámara, la Corte lo revoca, y además establece que el amparo no es la vía propia o idónea para poder discutir el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, porque en Dejan sí habla de jubilaciones, y peor aún, establece que al plantearse sobre una situación concreta hay que demostrar la confiscación concreta, o sea, el daño concreto que se producía, en este caso del señor Dejan, la afectación al impuesto a las ganancias. Entonces, ese cálculo viene a ser exigido por la Corte para poder determinar la real afectación de la confiscatoriedad de este impuesto, y no solamente con respecto a la jubilación, sino que dice la Corte que hay que evaluarlo respecto de todos los ingresos que tenía, en este caso, el señor Oscar Alfredo Dejan. Este fallo, el caso de Dejan, sirvió como valla, o funcionó como valla para muchos planteos judiciales, porque como verán, fue bastante relevante, aparte del año 2013, en época o posterior a la época en la que no se habían actualizado los mínimos imponibles, y entonces se complicó tanto el planteo del impuesto a las ganancias, como también el planteo de la confiscatoriedad como una inconstitucionalidad por sí misma de la ley de impuesto a las ganancias. Acá es importante volver al fallo Fornari Silva que les comentaba de la Cámara Federal de General Roca, porque aquí hace una interpretación muy innovadora, sin contradecir a la Corte, hace una interpretación muy innovadora de lo que es Candy y Dejan, y dice, si bien el Poder Judicial no está autorizado a revisar o inmiscuirse respecto de la conveniencia o equidad de las políticas fiscales, sí puede y debe, está llamado, es un deber del Poder Judicial, analizar la constitucionalidad, no la conveniencia, pero sí la constitucionalidad en la selección que hace la ley previsional respecto de ciertas rentas, la ley tributaria respecto de ciertas rentas para catalogarlas o no como hecho imponible o no. Y en ese sentido hace toda esa elaboración que conté al principio para evaluar si realmente la jubilación o pensión es una renta en el sentido técnico y ontológico o no, o si es como dijo al principio, es un hecho de la vida material que la ley tributaria trajo a su arbitrio para catalogarlo como si fuera una renta y tratarlo como tal. De ahí, entonces, entiende que la ley de impuesto a las ganancias atrapa, esa palabra, atrapa un ingreso económico. El solo hecho de atrapa un ingreso económico que no tiene calidad de renta, solamente ingreso, pero no es renta, no tiene la característica de ser un provecho o una ganancia, como también se puede decir, que tiene algún tipo de permanencia porque proviene de una actividad lucrativa o comercial. Entonces, ese simple ingreso económico
que ha sido tomado por la ley tributaria, padece una inconsistencia legal y por lo tanto peca contra el principio de legalidad por incongruencia, justamente. En ese sentido, entonces, dice, el impuesto a las ganancias que grava, se los voy a leer porque está muy bueno, a ver, dice, un impuesto a las ganancias, un impuesto que grava ganancias no puede ser aplicado sobre aquello que no constituye tal cosa. Y ahí es donde se va a la definición de la Real Academia Española y dice, bueno, ¿qué es ganancia? Y ahí es donde hablábamos de el trato de comercio, el provecho generado a través del trato de comercio o algún tipo de relación. Dice, la jubilación, está claro que ontológicamente, por su naturaleza jurídica, no es una renta, y por lo tanto, la definición legal de la jubilación como renta es incongruente, es inconstitucional. Y por último, también en Fornari, lo que establece es respecto de la constitucionalidad, entonces, de la ley de impuesto a las ganancias, no la conveniencia, distingue que la mera existencia de una capacidad contributiva, o inclusive, peor aún, de una capacidad económica, eso por sí mismo no permite concluir que exista realmente una renta en el sentido lato. Entonces, no hay una correspondencia entre el tributo y el principio de legalidad y por lo tanto no puede disponerse la imposición. Es interesante leerlo porque se aparta de los criterios que siempre se venían hablando de ese sentido y se mete en la naturaleza jurídica de la jubilación para analizarla si es como renta, si puede ser catalogada como renta o no. Y a su vez, de alguna manera interpreta el fallo Candy de Jan respecto de si los jueces pueden o no analizar la conveniencia o mérito de una norma. Es verdad que no, pero sí, repito, la constitucionalidad, la legalidad, el principio de legalidad que puede tener esa norma tributaria o no. En segundo lugar, vamos a encontrar en las bases principios que son fundamentales y son propios del derecho de la seguridad social, sobre todo surgen del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, vamos a ver también criterios tributarios relacionados con la capacidad de ganancia y la capacidad contributiva para inclusive hacer el tratamiento jurisprudencial. Entonces, una cuestión va a ser la constitucionalidad de la norma, otra cuestión también la constitucionalidad, pero desde el punto de vista previsional, y los conceptos tributarios, que son los que ya vimos, en realidad, hasta qué medida la misma ley de impuesto a las ganancias nos permite levantar el gravamen en ciertos casos o en ciertas situaciones. Desde lo jurisprudencial, entonces, esperen que no los veo, de vuelta no los veo, acá. El tratamiento jurisprudencial, bien, sus fundamentos. Estos son los antecedentes, como decíamos recién, anteriores a García. Porque con García, que es el fallo de la Corte de marzo del año pasado, si bien, insisto, se termina declarando la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de impuesto a las ganancias que afectan las jubilaciones, no son los mismos netamente previsionales, o tributarios en alguna parte con el primero, pero los otros son totalmente previsionales, son el non bis in idem o doble imposición, la teoría de que la jubilación no es una renta, sino que es un retorno social, ya lo vamos a explicar, y el tercer concepto, que es la afectación constitucional, por supuesto, del carácter integral y de la irrenunciabilidad del haber. Entonces, con respecto al non bis in idem, todos los tratamientos jurisprudenciales que se hicieron lo van a encontrar en el famoso, bueno, el primer caso en el que uno encuentra estos conceptos los va a encontrar en Castiñeira Dharma de la Sala 1 y también en Vicente, en el caso Vicente, pero luego siguió, es uno de los conceptos más comúnmente establecidos, y tanto así que luego se estableció en la misma ley de impuesto a las ganancias, como les mostré, en el artículo 2, en el artículo 79, cuando habla de que las jubilaciones y pensiones tienen que estar grabadas en la medida de que no haya habido una precedencia de sistemas impositivos. Acá se ataca entonces la doble imposición, que en el sentido de que no se puede grabar dos veces por un mismo concepto, en este caso un tributo, una misma situación. Y entonces, en ese sentido, se establece que si el dinero que se percibió pertenece a un derecho de naturaleza previsional que representa un retorno social,
indudablemente fue precedido por sistemas impositivos y no es ganancia, entonces no es ganancia para que pueda ser pasible de retenciones, sino solamente se trata del recupero de valores constantes de su acreencia, ya que lo contrario afectaría el principio del non bis in idem y se estaría agravando una prestación de carácter social. Así dice entonces la Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el caso Castiñeira Dharma. Pero, como les dije, esto siguió fortaleciéndose y también por otros fallos. Por ejemplo, en el fallo Calderal y Leonardo, que planteó muy fuerte el tema de la integralidad del haber, el otro concepto, también ratificó este tema del non bis in idem, y en el fallo Cuesta, de la Cámara Federal de Paraná, que también es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender el fallo de la Corte posterior García, también se habla entonces del non bis in idem, la doble imposición, en el sentido de que toda vez que una persona con un estatus de jubilado, si fue jubilado en algún momento fue sujeto activo, y estuvo entonces, o pudo haber estado su salario sujeto al impuesto a las ganancias, entonces eso permite inferir que el impuesto a las ganancias sobre el haber, y más si ha sido haber reajustado, sería percibido por el Estado en dos oportunidades, cuando tuvo sueldos y cuando tuvo jubilaciones. Y de ahí, entonces, es donde esa precedencia del sistema impositivo es la que se ataca por inconstitucional. También este es un concepto del derecho penal, por ejemplo, también nadie puede ser penado 2 veces por el mismo delito. O sea, es un concepto que en el derecho tributario y en el derecho penal se aplica normalmente. Entonces, en la faz previsional adquiere incidencia cuando uno ve o advierte que el derecho previsional o el haber previsional en realidad deviene de una situación activa en la que también estuvo sujeto al impuesto a las ganancias. El segundo concepto, también doctrinal y también anterior a lo que es el fallo posterior de la Corte, el pre-García, como decimos, es aquel que ataca la conceptualización del haber como renta o como ganancia. O sea, en cuanto se trata de recupero de valores constantes. La jubilación, entonces, en el fallo Cuesta, de la Cámara Federal de Paraná, es muy importante este fallo porque de hecho se creía que este fallo iba a ser el que iba a tomar la Corte para formar su leading case, sea a favor o en contra. Finalmente fue García, pero tanto García como Cuesta son fallos que fueron emanados de la Cámara Federal de Paraná. En este caso, en el fallo Cuesta, la Cámara ratifica este concepto del retorno social que implica la jubilación. La jubilación no es ganancia, sino el cumplimiento que tiene, el cumplimiento de un débito que tiene la sociedad hacia el jubilado, que en un momento fue protagonista del progreso social en su vida activa, y que luego merece ese retorno, esa devolución que le hace el sistema de aquello que aportó, pero no aportó en dinero, sino lo que quiere decir, la idea del fallo es lo que aportó al progreso social una vez que su capacidad laborativa disminuye o desaparece. Por lo tanto, no es una renta, no es una ganancia, es una devolución. Por eso habla de valores constantes, en el sentido de que inclusive si hay que actualizarlo, cuando hacemos actualizaciones de jubilaciones, lo que lo estamos actualizando es solamente a los efectos de que sea constante aquello que recibió en su momento y pueda recibirlo nuevamente. En el fallo tan innovador Fornari de la Cámara Federal de General Roca, que les contaba que se mete a analizar la sustancia de las jubilaciones, también se mete con el sentido de la jubilación como renta, porque dice, como dije recién, un impuesto que grava ganancias no puede ser aplicado sobre aquello que no constituye tal cosa. Y en ese sentido, no solamente lo dice por el concepto ontológico de renta o no, sino también dice que un haber jubilatorio no es una contraprestación, ya que justamente por definición el jubilado no trabaja. Entonces se fuma por completo, sin el menor margen de duda, la idea de que el ingreso jubilatorio sea una ganancia, no es algo que se genera. Otra vez hablamos de la fuente. Se trata de un ingreso, entonces, cuya causa título no es una contraprestación al jubilado, sino que la causa de la jubilación es un hecho anterior, una relación, puede ser hasta de comercio o una relación laboral, pero es anterior, no es la causa, perdón, de la jubilación misma. Y eso es lo que no permite entonces tener a la jubilación como una renta, porque en realidad no es algo, no es un ingreso actual, sino que es un retorno o una devolución de lo anterior.
En este sentido, entonces, acá entramos ya en el tercer lugar, el tercer concepto que también se manejaba a nivel jurisprudencial, que es el carácter integral e irrenunciable que el artículo 14 bis establece para las jubilaciones y pensiones. Acá es muy interesante, también se encuentran otros fallos anteriores, pero el fallo Calderal-Leonardo del 16 de mayo del 2017 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la Sala 2, reivindica estos conceptos de integralidad, de no confiscatoriedad, de razonabilidad e inclusive de la proporcionalidad que tiene que haber entre el haber previsional y el sueldo activo que existía en actividad. A tal punto son tan interesantes, digamos, estos argumentos y tan fuertes, que la Cámara en esta consideración establece o reconoce que estos preceptos que están constituidos en el 14 bis implican una obligación, un deber para el Estado, cuando dice que el Estado garantizará beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, y que son directivas categóricas que obligan a los jueces de la seguridad social a aplicarlos para mantener la integralidad del haber, y mantener la inmutabilidad del haber, y fulmina cualquier otra norma del Estado que contradiga o que de alguna manera implique una quita a esa integralidad del haber. También lo dice el fallo Cuesta, pero más que nada la idea es que se comprenda, digamos, cómo por un lado tenemos una pugna entre la facultad que tiene el Estado de crear categorías tributarias e imponer tributos, y por otro lado, la misma facultad y deber del mismo Estado de mantener la integralidad, inmutabilidad e irrenunciabilidad de los haberes previsionales. Entonces, en esa pugna, esto es del fallo Fornari, en realidad dice, tenemos que hacer una interpretación, se corresponde hacer una interpretación hermenéutica de todos los preceptos y no interpretarlo como si fueran compartimentos estancos, y entonces, si el mismo Estado, por un lado, tiene la obligación de mantener al haber íntegro y proporcionado, haber pasivo y activo, integralidad en el sentido de proporcionalidad entre el sueldo activo y el pasivo, no podemos permitir que el mismo Estado, por otro lado, afecte esa integralidad. Para colmo, dice la Cámara Federal en la Sala 2, cuando dice para colmo, cuando lo hace, esa quita lo hace creando una renta o dándole calidad de renta, de enriquecimiento, de rendimiento, de ganancia, a una actividad que normalmente sería asimilada a una actividad empresarial o mercantil o de negocios. Con lo cual, nuevamente, se mete la Cámara en la teoría de la fuente que hablábamos al principio y la crítica de la jubilación como renta. Acá no hay una fuente productiva de renta, y de ahí de vuelta dice, y si la hubiera, para colmo, el Estado tiene que mantener esa integralidad de vida. Este fallo Calderale fue confirmado por la Corte después de García, pero por los argumentos de García. Y esto es interesante, por eso lo traigo ahora, porque en realidad no usó argumentos, lo estoy diciendo mal, en realidad fue después de García, y dice que a la luz de lo que la Corte estableció en el fallo García Marisabel, confirma a Calderale dentro de 40 causas, otras 40 causas en las que la cabecera no es Calderale, la cabecera es otro fallo que es Inglina Enrique Anselmo. La confirmación vino por la Corte en octubre del 2019, hace muy poquitos meses, todavía no cumple un año, y es interesante ver cómo, si bien Calderale está confirmado por la Corte, fue apelado por AFIP, hay que tenerlo en cuenta. Lo importante, no, perdón, este es el grupo de 40 fallos que fueron apelados por ANSES porque eran contra ANSES. Entonces, en este grupo de confirmaciones, repito, encabeza Inglina, pero adentro está Calderale, vemos cómo hay mucha disimilitud entre los distintos fallos. O sea, Calderale, si bien declara la inconstitucionalidad, lo hace desde el punto de vista de la integralidad, la confiscatoriedad, el non bis in idem. En cambio, ahí mismo, dentro de ese grupo, encontramos fallos como el de Inglina u otros fallos que vienen de la Sala 3. Y dijimos que la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social
aceptaba el descuento de impuesto a las ganancias sobre los retroactivos sobre el capital, no sobre el interés. Entonces, acá es donde vemos cómo de alguna manera la Corte establece como un criterio unificador para todo lo que es el impuesto a las ganancias, ratificar la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias sobre los retroactivos, pero cuando lo hace, si uno analiza bien las maneras en las que lo ha hecho, lo hace desde una agrupación de distintas causas que no todas dijeron lo mismo, las confirma, pero no todas dijeron lo mismo. Entonces, por eso pongo acá que los considerandos son diversos en cada cámara de origen. El demandado era el mismo, así que se puede llegar a decir que hay cierta similitud, pero no es así porque después vemos que en otros casos el demandado era FIP y también se confirmaron. El apelante, por supuesto, también es el mismo organismo que es ANSES, pero no se establece un análisis concreto. De hecho, la Corte, cuando resuelve Inglina, lo rechaza directamente por el criterio del rechazo in limine, a la que está facultada por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y en ese sentido, el artículo 280 en realidad hace que la Corte se exima de tener que fundamentar los motivos por los cuales rechaza. Y por eso es que puede meter de alguna manera en la misma bolsa un montón de causas que cada una dice, todos terminan en la misma conclusión o parecida, no la misma, pero los fundamentos son totalmente distintos. Y como la Corte lo rechaza por el 280, entonces no analiza uno por uno. Lo que sí nos sirve este fallo Inglina que confirma Calderale, entre otros, para ver cómo no hace la Corte ningún análisis concreto de la determinación de la vulnerabilidad o de las condiciones personales de la persona, ni la edad, ni la salud, ni la tasa de cuánto se le estaba afectando, no, sino que directamente resuelve rechazando in limine y por los fundamentos de García. Acá les hago solo para que lo vean muy someramente, no es para que se lo memoricen ni nada, no vamos a hablar de cada uno, pero acá vemos cómo entonces este proceso que yo les decía previo a llegar al fallo de la Corte, trae estos tres fundamentos fuertes, el no a la doble imposición, el segundo que es el retorno social, la jubilación no es una renta, es un retorno social, es una devolución, y el tercer concepto que es la protección de la integralidad. Esos tres conceptos jurisprudenciales los van a ver en los distintos fallos que se fueron sucediendo. Miren que el primero fue Castiñeira Darma, que hablábamos del 2007, justo como les contaba, la época donde ya empezó el achatamiento del mínimo no imponible. Vicente Elisa, Sala 2, Macri Francisco, Sala 3, pero solamente por el criterio del devengado para el capital y exime para las ganancias. Cuesta de la Cámara Federal de Paraná, que acá les quería contar que Cuesta también fue confirmado por la Corte, pero por el 280. O sea que tampoco se metió a analizar lo que dijo la Cámara Federal de Paraná en Cuesta, que justamente analizó el non bis in idem, la integralidad y sobre todo el concepto de ganancias como retorno social. Directamente fue confirmado dentro de otro grupo de fallos, donde la cabecera no es Cuesta, sino Mosto Silvia. Cerza Victo también es un fallo muy interesante porque subsume toda la doctrina jurisprudencial de las tres salas de la Cámara Federal de Seguridad Social. Cerza es de la Cámara Federal de Mar del Plata, que también está confirmado, pero en realidad porque la Cámara rechazó la concesión del recurso extraordinario federal, entonces ahí ha tenido que ir ANSES en queja a la Corte, todavía no se resuelve. Fornari Silvia, que es el que hablábamos recién, que se mete en el sentido ontológico del concepto de impuesto a las ganancias, mira desde la Real Academia Española qué significa impuesto a las ganancias y de alguna manera le hace una peculiar interpretación de lo que es Candi de Jan por la Corte. Melis, y tenemos dos fallos que fueron adversos al jubilado. El fallo Villegas de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que rechaza la acción con los mismos argumentos de Dejan. Este fallo es del 2017, y aquí la que tuvo que apelar fue la parte actora. Y fue confirmado fue resuelto en realidad por la Corte Suprema de Justicia por el recurso extraordinario que tuvo que plantear la misma actora, pero aquí no fue in limine el rechazo, sino al contrario, se metió a analizar el caso, lo fundamentó y utilizó los
cortito, muy escueto, pero utilizando los mismos argumentos que había utilizado en García, María Isabel. Y en el plenario, el otro fallo que también fue adverso al jubilado, desgraciadamente es un plenario de Salta, es el plenario Corrales, María del Carmen, del 2017, que seguramente ya va a cambiar después del fallo de la Corte de García, pero esto, entre los fallos anteriores que estamos viendo a García, vemos cómo en Salta y en Bahía Blanca los criterios que tenían las otras cámaras no eran los mismos, no se seguían, y se fallaba en contra del jubilado que pretendía la exención de ganancias. ¿Qué pasa en marzo del 2019? El 26 de marzo del 2019 la Corte se expide sobre este planteo respecto de la gravabilidad del impuesto de las jubilaciones y pensiones con el impuesto a las ganancias. Se refiere al haber mensual, el planteo venía a partir del impuesto a las ganancias aplicado sobre una jubilación de la señora García María Isabel. Se expide a raíz de una sentencia que fue favorable de la Capital de Paraná, donde argumenta, de hecho, se dice más o menos lo mismo, fundados entonces en el concepto de ganancias como un retorno social, algo, el non bis in idem, como dijimos recién, que era lo que ya el jubilado había aportado o debió aportar en su vida activa, y también la preservación del carácter integral y que no admite ninguna quita, el haber previsional. Con todo esto sube y llega como recurso extraordinario de la AFIP, porque García María Isabel es una acción declarativa de inconstitucionalidad de la jubilada contra la AFIP. La ANSES acá no interviene porque aquí no es una caja no transferida, o sea que en Paraná, en Entre Ríos mejor dicho, no tenemos ANSES como organismo de aplicación para jubilados y pensionados provinciales, o sea que iba a ser la caja provincial la que estaba encargada de la retención de impuestos a las ganancias, pero la demanda se hizo contra AFIP. ¿Qué dice la Corte? La Corte también hace un análisis de la capacidad contributiva, como venía haciendo las distintas cámaras, Fornari, en el caso Fornari lo vimos, también lo vemos en Calderale, pero la evaluación que hace la Corte es de la capacidad contributiva en torno a la vulnerabilidad de la persona, del sujeto afectado, en este caso titular del derecho. En ese sentido, entonces, lo que hace la Corte es establecer que haya, o definir, que existe un colectivo particular que merece una tutela diferenciada. Distingue entonces que la ley tributaria, perdón, si bien tiene que fijar categorías contributivas, categorías de aportación, no puede dejar de divisar las distintas calidades, las distintas afectaciones que tiene el colectivo sobre el cual va a actuar. De tal manera que no incide de igual manera una carga o una capacidad económica respecto de una persona que de otra, a tal punto que la vulnerabilidad la termina definiendo desde el punto de vista de la afectación constitucional a la igualdad. Y el principio de igualdad es el que va a venir a jugar como una bisagra en este fallo para determinar la determinación de ciertas categorías diferenciadas dentro de las categorías tributarias. Se aplica un criterio que también es del derecho constitucional, que es la teoría de las discriminaciones diferenciadas o cuotas benignas, que implica que implica que se puede y se debe aplicar un criterio desigual para distinguir situaciones donde las personas y las circunstancias ameritan un tratamiento diferenciado. De tal manera, se genera entonces un tratamiento diferenciado para equiparar o equilibrar las diferencias que en la vida real o en la situación real se genera para las distintas personas. En ese sentido, entonces, lo que hace la Corte, es sugerir, porque de vuelta es muy respetuosa con la división de poderes y con no inmiscuirse en las facultades legislativas, entonces la Corte termina declarando la inconstitucionalidad de la ley
pero más que nada instando al Poder Legislativo para que haga una revisión de las categorías tributarias con una vista a la vulnerabilidad para establecer categorías contributivas distintas, no solamente en la capacidad económica o en la capacidad contributiva, sino teniendo en cuenta las condiciones particulares, y específicamente habla de la enfermedad y la vejez, que son condicionamientos naturales y dentro del derecho de la seguridad social y de la previsión social, así lo dice de hecho, como elementos determinantes entonces de esta vulnerabilidad particular que tiene que tener una incidencia a la hora de determinar las categorías tributarias. Termina entonces declarando la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias en cuanto grava las jubilaciones por establecerlo de manera genérica, absoluta, y no establecer estas discriminaciones diferenciadas de las que habla. Hace una gran ponderación de los convenios internacionales que obligan a nuestro país porque ha adherido a ellos y tienen jerarquía superior a las leyes, inclusive jerarquía superior a la ley de impuesto a las ganancias, en cuanto exigen un tratamiento diferenciado tanto al adulto mayor como a las personas sumidas en incapacidad, y también establece entonces una relación directa entre esta mirada más sensible que tiene que haber del Estado, que si bien tiene derecho y necesidad de establecer políticas fiscales, pero también tiene que tener una sensibilidad necesaria para poder establecer las categorías estas contributivas de las que hablamos. En una parte dice algo muy interesante que dice, esta vulnerabilidad tiene que ser transversal a todos los sistemas legislativos, a todo el ordenamiento jurídico, y que no se comprende cómo el Estado tenga una mirada sensible en cuestiones que no son económicas, por ejemplo, libertades ambulatorias, libertades de tránsito, libertad de expresión, y que cuando tocamos el tema económico o contributivo ya nos ponemos como poco sensibles, se nos paran los pelos, se nos erizan los pelos. Por supuesto que la Corte no dice eso, dice el Estado debe tener una mirada sensible tanto en lo no económico o patrimonial como también en lo patrimonial. Así que este llamado, digamos, de la Corte, si bien declara la inconstitucionalidad en el caso concreto, es un llamado de atención que le hace al Poder Legislativo. No es la primera vez que lo hace, sí en materia tributaria, pero no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho, por ejemplo, en lo previsional, en Badaro, en el famoso caso Badaro que todos manejamos, en el Badaro 1 del 2006, la Corte no se expide sobre la movilidad de las jubilaciones, sino que insta al Poder Legislativo a que incluya en la ley de presupuesto una movilidad correspondiente. La ley de presupuesto del 2007 la determinó, pero insuficiente, así que en el 2007 el Badaro 2 terminó expidiéndose la Corte sobre la movilidad, pero hubo una instancia, un llamamiento de un poder a otro para decirle no me voy a meter, como ya también le había dicho Nedar, no me voy a meter en las políticas legislativas. Poder Legislativo adecua esta norma a la vulnerabilidad o a la movilidad en el caso de Badaro. También lo había hecho en el fallo Aquino, para el tema de ART, de riesgos de trabajo. Después el Congreso ayornó la ley, y también lo había hecho en Bisotti para lo que se refiere a la incidencia de los convenios internacionales con respecto a las relaciones laborales, concretamente con respecto a la indemnización laboral, por despido, perdón. Así que hay como un juego acá entre los poderes, donde es interesante ver cómo la Corte no se expide directamente sobre, como sí lo había hecho las cámaras, sobre si la jubilación es renta, si no es renta, si es retorno social, si hay non bis in idem, casi que no habla de eso, pero sí trae un elemento que venía de otras ramas o de otras, ya lo venía aplicando en otros tipos de materias, que es la vulnerabilidad del sujeto y la incidencia de los convenios internacionales en esa apreciación. Por eso siempre traté de marcarles el pre-García con los tres conceptos y el post-García con la vulnerabilidad. Este tema de la vulnerabilidad, por supuesto que trajo secuelas, no los quiero marear con la cantidad, pero tengan en cuenta que hay 190 causas en las que se rechazan los recursos extraordinarios planteados por AFIP o por ANSES, principalmente por AFIP, porque la mayoría de las causas son AFIP, salvo la primera, que fue Godoy. En
en las que se van rechazando, la Corte directamente no se expide y rechaza o por el 280 o cuando ha sido la actora, cuando ha tenido que resolver, entonces ahí interviene por cada uno de los casos, pero siempre fundándose en García y en la vulnerabilidad que se estableció en el fallo García. Los fallos más interesantes son Godoy Ramón Esteban, porque fue el primero, ahí se incluyen 11 causas que son análogas y son de la misma Cámara de Origen, en la cual se rechaza el recurso extraordinario presentado por AFIP. Acá me quiero detener un segundito antes de avanzar. En García se habla de la vulnerabilidad como sujeto, como dije recién, sujeto colectivo, en cuanto es un derecho previsional o bien afectado también por la invalidez. Pero no se hace, por lo menos a mi entender, un análisis exhaustivo de cuánta vulnerabilidad tiene. De hecho, de los 54 hojas que tiene el fallo García, hay un solo párrafo, no un considerando, un solo párrafo, que es el considerando 19, donde someramente la Corte analiza los 3 elementos personales, por así decirlo, o circunstanciales de la señora García Marisabel. Ahí indica que es una persona de casi 80 años, para referirse a la edad, perdón, que se han acompañado certificados médicos que no fueron discutidos en su momento por la AFIP, así que está enferma, y que hay una confiscatoriedad en su haber previsional que ronda entre el 29 y el 31%. O sea, en un párrafo, someramente, y a mi modo de ver, a modo de ejemplo nada más, la Corte dice, miren si no son vulnerables los jubilados, que agarro a esta señora, que es el caso de autos, y la veo que tiene edad avanzada, salud complicada y hay una confiscatoriedad grande. ¿Por qué lo digo así? Porque en un primer momento se entendió que había que demostrar la vulnerabilidad concreta del caso concreto por motivo de edad, salud y confiscatoriedad o confiscación del haber jubilatorio. Si bien para mí, insisto, para mí es un párrafo y a modo de ejemplo, podía entenderse así. A través del segundo fallo de la Corte, en el cual ratifica 11 causas más de la misma Cámara, se ve como no hay un análisis particular de cada uno de los sujetos, actores en este caso, respecto de la salud o de la confiscación o de la edad de cada jubilado. Tanto es así que nos contaba uno de los camaristas de la Cámara Federal de Paraná, que cuando volvieron estas 11 causas a la Cámara Federal de Paraná, que era de origen, se veía en cada una de las 11 causas los papelitos en los que la Corte había de alguna manera sistematizado edad, 2 puntos, salud, 2 puntos, a ver si confiscatoriedad, a ver si había algo de eso. Y en cada uno se empieza a ver cómo hay mucha diferencia. Y si se vio en este fallo Godoy, se terminó de definir en todos los posteriores, donde la Corte sigue ratificando, dijimos que son 190 causas, y directamente hay una brecha gigante entre la edad más joven que se vio fue de 64 años y hasta 80 y pico, muchos de ellos no tenían afectación de salud, y la confiscatoriedad directamente ni se analizó en los últimos casos. En estos 11 primeras causas venían con los papelitos, ya después venían sin ni siquiera los papelitos. Así que es interesante ver esto de quedarnos tranquilos, digamos, de que la vulnerabilidad viene determinada por el colectivo de los sujetos y de los derechos afectados, en cuanto están afectados aparte a derechos que ya están convencionalmente por los convenios internacionales y las reglas de Brasilia, determinados como un colectivo vulnerable. En Inglina Enrique, lo nombré recién, se ratifican 40 causas más, dentro de esas están Calderales, pero vemos que Calderales de la Sala 2, que habla de la integralidad del haber y del non bis in idem, mientras que Inglina mismo es de la Sala 3, que es un fallo que solamente exime del impuesto a las ganancias al interés y no al capital. En Mosto, en el fallo Mosto, se ratifica también por un rechazo in limine que hace la Corte, y adentro de Mosto vamos a encontrar a Cuesta. Yesa, en Villegas, que dije recién, que tuvo que apelar la actora, fue confirmado, y ese no fue por el 280, sino que fue confirmado con un análisis que hace la Corte, perdón, muy cortito, pero remitiéndose a García. Y Fornari, el famoso caso Fornari, si bien fue también rechazado in limine por la Corte, la apelación de la AFIP, lo llamativo es que ahora está en queja, nuevamente, pero Fornari, la actora, es la que ha tenido que ir en queja ante la Cámara,
perdón, ante la Cámara, porque cuando vuelve a primera instancia para hacer cumplir la sentencia y la actora pide que se haga cumplir la sentencia de la Corte y por lo tanto se libere de impuesto a las ganancias en la jubilación, el juzgado le contesta que como es una acción declarativa de inconstitucionalidad, su efecto es meramente declarativo, no ejecutivo, y por lo tanto va a tener que iniciar una nueva causa que sea condenatoria, que se expía sobre la condenación, digamos, de la ANSES para liberar el impuesto a las, para eximir o dejar de retener, mejor dicho, el impuesto a las ganancias, y contra la FIP, por supuesto, para que deje de percibir ese impuesto a las ganancias. O sea que es la misma actora la que ahora ha tenido que ocurrir ante la misma Cámara que le había dicho que sí, porque el efecto de la acción declarativa de certeza como remedio procesal o vía procesal terminó jugándole en contra. Así que cuidado con eso. Bueno, sobre el haber mensual, ¿qué pasó? Estamos hablando de las secuelas y qué pasa en Mendoza. Más allá de que estamos en Cuyo y pensé que iba a hablarle a varios cuyanos, igual les traigo estos fallos porque son interesantes. Sí. Doctora, una consulta, Sí, me quedó una duda. Entonces, si la Corte establece que la acción de amparo no es la vía idónea para poder hacer este reclamo y la acción meramente declarativa después queda trunca, en el cual uno tiene que continuar haciendo la acción judicial para poder como ejecutado llevarlo adelante la liberación del pago de impuestos a las ganancias, ¿cuál sería la vía idónea en principio para obtener esto? Exactamente. En general, doctor, está funcionando bien la acción declarativa de inconstitucionalidad en todo el país. Solamente esto pasó en Paraná. En Mendoza, al contrario, lo planteamos como un amparo, nos costó sangre, pero eso es lo que les voy a contar ahora, pero ese es el efecto de Pedraza. Cada caso es distinto. En general, si tengo que hacer una estadística, tipo los médicos que dicen que la medicina es una estadística y el termómetro te dice una cosa, bueno, la estadística es que la acción declarativa de inconstitucionalidad es la que está funcionando en el resto del país. Salvo este caso de General Roca, que pobre, no conozco a la abogada, pero pobrecita. Tuvo mala suerte. Ay, sí, pobre. Aparte el fallo de Fornari es muy interesante, así que qué lástima, pero sí. Ok, y siempre, discúlpeme, ¿y siempre agotando vía administrativa previa o no es necesario? Obviamente amparo no es necesario, pero en la declarativa. En el amparo no, y ahí les voy a contar, cuando entremos en la parte procesal, que espero llegar porque está muy largo esto, pero en la parte procesal les cuento que hay una posibilidad de evitar la vía administrativa por el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que exime el reclamo administrativo previo. Te lo dejo ahí como cosito. Muchas gracias. Pero está bueno, no, de nada, gracias a usted. Bueno, hablando justamente de las vías y qué pasa, insisto, en Mendoza, pero pueden usarlo como antecedente también, porque después de García todo esto se revolucionó. Entonces, lo que se hacía antes o lo que se hizo con García mismo, fue la vía que se utilizó, de hecho también lo dice el camarista, cuando cuenta el camarista de Paraná, que dice, elegimos la ADI, habla como si él fuera el actor, pero dice, elegimos la ADI porque ya estaba Dellán. Pero después de Fornari, que de alguna manera revisa a Dellán, y después de García mismo, que está declarando la inconstitucionalidad de una norma, el amparo vuelve a tener algún color. No sé si en la Corte, no puedo, por supuesto, no puedo hacer futurología, pero García mismo establece nuevas bases para poder plantear otras cosas, no solamente la afectación del impuesto a las ganancias, sino las vías. Entonces, la Cámara de Mendoza, en el fallo Sayoco Viuda de Chifani, fíjense que es muy cercano a García, es el 31 de mayo, García fue el 26 de marzo, declara la inconstitucionalidad de la ley, y si bien Sayoco Viuda de Chifani es una viuda, como lo dice ahí, de un juez, de un magistrado, esto transcurrió por la vía del amparo, pero es por el lado de, que ya se venía haciendo hace mucho, de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, transferido a la esfera pasiva, entonces tiene que mantenerse en la esfera de la pasividad. Sin embargo, y a pesar de que era, insisto, un caso de magistrados, como un overdictum, y así lo dice la Cámara de Mendoza, se permite citar fallo Cuesta, fallo García, la vulnerabilidad de vida, y declara la inconstitucionalidad de la ley. O sea que ya ahí nos estaba dando un color de que no solamente estaba declarando la inconstitucionalidad de la ley y la procedencia de la vía del amparo por tratarse de un magistrado o un régimen de una pensión dentro del régimen de magistrado, sino que ya lo estaba tímidamente avisando
de que se ayornaba a la doctrina de la Corte con García. Y si quedaba alguna duda, bueno, después lo dijo clarito, y fue en el caso latino Rosa María. En el fallo latino Rosa María, que si leen el fallo es María del Rosario, después hubo una aclaratoria que hubo que cambiarla, pero si ustedes lo buscan en el Lex, búsquenlo como Rosa María. En este fallo se planteó como vía del amparo. Nos fue mal en primera instancia, por supuesto, nos citaron de Jan y nos dijeron además de que se requería mayor debate y prueba, y se apeló. Y la Cámara de Mendoza entonces hace un análisis muy profundo, que si quieren arriesgarse a ir por el lado de la vía del amparo, ahí tienen los fundamentos, más allá de nuestra demanda, y ahí van a poder encontrarle cómo la Cámara le da y reconoce una faz constitucional a la vía del amparo, que deja de ser una vía legal, la de la ley de amparo, sino que es una vía constitucional. Y no solamente porque está en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino que por la incidencia de los convenios internacionales, particularmente en la esfera de la seguridad social y de la vejez, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos a favor de los adultos mayores, ratificado por ley 27.360, hace que la vía del amparo se transforme en una vía constitucional superior a la ley, inclusive a la ley del amparo. Y ahí, ¿por qué planteo esto así? Porque dice, si el artículo 43, cuando regula la vía procesal, pero desde el ámbito constitucional, dice que es una vía rápida y expedita, y tengo la Convención del Adulto Mayor, que establece que el Estado debe, no puede, debe establecer vías judiciales y administrativas, e inclusive adecuarlas para poder dar solución en tiempo razonable, el famoso plazo razonable. Entonces, tutela diferenciada y plazo razonable, más acción rápida y expedita. Con todo ese andamiaje, la Cámara dice, es evidente que el amparo se aplica en esta situación en la que hay un planteo que, primero, hay un sujeto vulnerable, y ahí trae lo que decía García, y además también la Convención Interamericana, hay un sujeto vulnerable involucrado, hay un derecho convencional, como es la afectación de un derecho constitucional, y como es la previsión social, hay un derecho convencional de las convenciones internacionales afectados, y además no se requiere mayor debate-prueba desde que está claro que acá lo único que hay que demostrar es que hay jubilación y que hay afectación de impuesto a las ganancias, lo cual se demuestra simplemente con un bono de jubilada, el bono de jubilada. No sé a nivel país, pero a nivel Mendoza hay como mucho resquemor y mucha reticencia a la actividad probatoria dentro de lo que es el amparo. Y no se advierte, por ejemplo, que el amparo admite prueba, permite la prueba, no tiene que ser de puro derecho, más allá que en estos casos son de puro derecho. Y eso se lo advierto también a los colegas, o sea, si hay prueba para producir, y a pesar de que vos quieras intentar meterlo por un lado un amparo, porque corresponde, porque hay una afectación constitucional a derechos constitucionales en forma manifiesta, como dice, y flagrante, como dice el mismo artículo 43, se puede producir prueba. Por ejemplo, la limitación va a ser que en vez de 25 testigos que tengo en el proceso ordinario, voy a tener que aplicar, ofrecer 8 testigos nada más, pero no es que no haya prueba. Y ahí es donde muchas veces nosotros mismos nos autoconculcamos en la presentación del amparo, y no tanto por Dejan o por Candy, sino porque creemos que en el amparo, si se hace muy largo, no se puede. Bueno, en el caso latino, entonces, está la fundamentación de cómo el artículo 43 de la Constitución Nacional, más la incidencia de los convenios internacionales, tienen mucha incidencia, valga la redundancia, mucho peso para determinar la procedencia de la vía del amparo, tanto por el lado del plazo razonable como también de la afectación de un derecho constitucional. Esto generó entonces que en primera instancia todo lo que entra por amparo queda como amparo. Ahora sí, se ayorna a primera instancia, caso Ciancaglini y Nicolás fue el primero, que se acepta la vía del amparo. Y también en latino planteamos la cautelar, pero no es exclusivo esto de Mendoza, ya vamos a ver que hay varias cámaras y juzgados del país que también están aceptando la vía del amparo, la cautelar, perdón. La cautelar, yo les cuento nada más lo que pasó en latino, por la fundamentación que allí se hace.
se plantea la procedencia de la se plantea la cautelar, y la procedencia que nos da la Cámara la hace justamente fundado en la vulnerabilidad. Por eso en la filmina tenemos cómo la vulnerabilidad me afecta o me incide en la determinación del amparo como vía y en la procedencia de la cautelar como medida. En este tema la Cámara hace un análisis de que las cautelares, como cautelar innovativa, que es lo que estamos planteando aquí, es una medida cautelar que se plantea no como aseguramiento del título, como sería un embargo, por ejemplo, que es para asegurar el título o la ejecutabilidad del título, sino que las cautelares innovativas, cuando están insertas dentro de una tutela diferenciada, como es la que nos manda la Constitución Nacional, las 100 reglas de Brasilia y también la Convención del Adulto Mayor. Entonces, es una tutela diferenciada, es una cautela, se puede utilizar la cautelar innovativa como una herramienta para justamente dar tutela diferenciada, y esa tutela diferenciada entonces va a poder, en realidad debe estar justamente fundamentada en esa tutela distinta o especial que va a tener, en este caso, el jubilado, por el solo hecho de tener esta incidencia. Entonces, el plazo razonable que exige cualquier convenio internacional, contrapuesto con la incidencia que tiene este jubilado por su sola vulnerabilidad, va a justificar también la cautelar y la urgencia. También hace una ponderación de cómo, de alguna manera, el matiz, lo dice muy, me gustaría leérselos porque lo dice muy lindo, dice que el matiz previsional, a ver si puedo decírselos, bueno, se los cuento, dice que es innegable que si bien la causa tiene tintes de naturaleza tributaria, es innegable la naturaleza previsional, y esto acuérdenselo para competencia, sobre todo las personas que están en CABA. Entonces dice, si bien tiene tintes de naturaleza tributaria, lo trascendental aquí es el derecho constitucional que está afectado y que se quiere proteger. Y el derecho constitucional tiene gran incidencia previsional. Y entonces la seguridad social se impone en el tratamiento sobre o por encima de la impronta tributaria que pudiera tener el planteo. Y de ahí entonces hace toda la elaboración para acordar la medida cautelar. No hace un análisis pormenorizado tampoco de las situaciones personales, de la urgencia de la persona, o de la confiscatoriedad, o de la enfermedad, sino que, de vuelta, igual que García y todos los fallos posteriores, la vulnerabilidad está dada por el solo hecho de ser jubilado, de ser un derecho previsional y por lo tanto constitucional y convencional, y que el plazo razonable se deduce de la misma urgencia que deriva del colectivo vulnerable, que es el jubilado o el inválido, si se trata de una jubilación por invalidez. Entonces, esto que se dijo en latino también empezó a aceptarse en primera instancia, sin apelaciones. Es un fallo muy reciente, ahora el 6 de agosto, es el primero que tuvimos, en donde ya el juzgado acepta la cautelar sin necesidad de apelarlo, justamente fundándose en los fundamentos de latino y también de, insisto, otras cautelares que vamos a ver ahora de otras cámaras del país. Sobre los retroactivos, tenemos en Mendoza el fallo Caballaro, es muy nuevito, en realidad no teníamos para Cuyo un fallo que se refiriera a los retroactivos, como sí hacía tanto ya que desde Castiñeira Dama teníamos en Cava, con la Cámara Federal de la Seguridad Social, 2007, el primero nuestro es del 2020, y me parece interesante que también algo lo dice en Sayoco y en latino, pero en Caballaro lo marca más, el tema de la progresividad del sistema previsional. Acá también como un overdictum, además de remitirse a Cuesta y de remitirse al fallo Cuesta, quiero decir, a la integralidad de la vera, non bis in idem, a la irrenunciabilidad de los derechos previsionales, hace toda esa elaboración, a la doble imposición, por supuesto, porque estos son retroactivos. Es interesante ver cómo hace un overdictum para criticar de alguna manera el sistema judicial y también el administrativo, que obliga al jubilado, por el efecto relativo de la cosa juzgada, a ir
por su caso personal, cada uno de ellos, para conseguir todos en casos sustancialmente análogos, sentencias idénticas. Y cómo el Estado no ayorna su actividad, su actuación a estos fallos que vienen desde el máximo tribunal de la Nación, pero a su vez tienen consecuencias, como estamos viendo, secuelas congruentes a nivel país, y entonces el Estado no se ayorna a esos pronunciamientos y obliga a el pronunciamiento puntual en cada uno de los casos. ¿Para qué usa esto? Para demostrar cómo se afecta la progresividad de los derechos, que está también consagrada en una norma supralegal, constitucional, pero supralegal, como es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y también la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dice que es regresivo este sistema, que obliga al jubilado ir caso por caso para obtener la misma solución años más tarde y de vuelta con toda la incidencia del plazo razonable, donde cita inclusive el caso Muelles Flores, muy interesante también de marzo del año pasado, pero es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el caso Muelles Flores se marca como el plazo razonable termina siendo o puede llegar a tener una incidencia de ilegitimidad por la falta al plazo mismo. O sea, más allá del derecho que se estaba discutiendo, la falta de plazo razonable constituye una afrenta ilegítima para la Corte Interamericana. Y en Caballaro, la Corte de Mendoza usa esa falta de progresividad en el tratamiento de los derechos para reivindicar entonces la exención de impuesto a las ganancias y la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre los retroactivos. Y otra cosa interesante que también relaciona con la progresividad de los derechos la Cámara es que la gravabilidad del impuesto a las ganancias sobre los retroactivos, sobre las haberes previsionales en general, afecta al sistema de reparto, no solamente en el caso concreto y más allá de la afectación que tenga el beneficio. O sea, se está afectando al sistema de reparto porque se entiende que el sistema de reparto acepta la afectación o la quita o la gravabilidad de los salarios para después reflejarse en un sistema de reparto y solidario, como es el sistema previsional nuestro, en la medida, entonces, que sea para solventar el sistema. O sea, te permito que me afectes algún ingreso de la seguridad social, en este caso el sueldo, en la medida que va a ser para solventar otro sistema, que es el de reparto. Pero cuando estés afectando al jubilado, no es para otro sistema, sino que esa afectación del jubilado solamente cae en el sistema tributario, pero no es una retroversión que es típica del sistema de reparto y de la solidaridad que caracteriza el sistema de reparto. Entonces, de alguna manera, se está, dice, afectando la progresividad de los derechos porque se afecta la finalidad propia que tenía esa afectación o esa gravabilidad, se las está afectando para distraerlo a otro sistema o a otra situación que es distinta, que es la que previó la ley o el sistema como lo previó, ¿sí? Así que Caballaro también termina siendo un fallo interesante, no tanto porque libera del impuesto a las ganancias de los retroactivos, porque eso ya estaba haciendo, sino por este tema del juego del análisis de la progresividad de los derechos que hace. Deben estar muertos y cansados, ya me cansé yo a mí misma de escucharme. Ahora viene lo procesal. ¿Quieren que paremos un poquito? Sole, vos sos la que me dice, o lo largamos así y después lo leen las ¿Cómo estás? Te estaba escribiendo por privado, pero obviamente estás concentrado. Podías ver, para recordarte que tenemos el Zoom hasta las 19 horas, porque en el foro está planeada una actividad de antemano a las 19, así que... ya estamos. Bueno, en 7 minutitos trato de cerrarles, lástima, le hice muy largo, después les puedes pasar mi email o lo que sea para si quieren algún fallo o algo. Lo procesal. Este tema de la materia previsional o contencioso administrativo, en principio no tiene mayor incidencia en los lugares donde la competencia es la misma, como pasa en la mayoría del país, y no está diferenciado el contencioso administrativo del previsional. Pero esto del tinte previsional o el tinte tributario es muy importante en los lugares como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, en el Alfredo Federal Nacional, donde sí se distinguen las dos competencias. Acá va a ser muy importante analizar al sujeto, si la definición de la competencia va a estar dada por el sujeto demandado o por el acto.
que en ese caso va a ser netamente previsional, o si lo que estás, el sujeto demandado va a ser la FIP, o el objeto impugnado, o el objeto que estás tratando de tutelar, o el sujeto en el caso de que sea el vulnerable. En este sentido hay un fallo de Alcaraz de la Corte que determinó el carácter tributario de la competencia. En este fallo, les digo bien cuál es, Alcaraz González Virginia, es del 2014, tomó el dictamen de la Procuración. Pero, como les digo, ya cada vez hay más fallos que determinan, inclusive García dice en una parte, no puede negarse, no caben dudas sobre la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora. Por lo tanto, se podría contradecir esto. Otro argumento es que la ley 24655, cuando crea el Fuero de la Seguridad Social, evidentemente no nombra las materias en las que, los casos en los que se plantee el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, y ahí el planteo es si es una enumeración taxativa o si es una enumeración meramente enunciativa de las materias comprendidas en el Fuero de la Seguridad Social. Ahí se los dejo, pero ahí está el argumento. Lo más importante es lo que dice Latino, inclusive en su fallo, es estamos protegiendo al sujeto y estamos protegiendo al derecho previsional. No importa si demando a la FIP o al ANSES, pero entiendo que en esto hay discusión. La legitimación procesal pasiva, demando al ANSES, o a la caja profesional, o a la FIP, como hicieron todos los fallos de la Cámara Federal de Paraná, o a ambos. En el retroactivo hay bastante consenso en que hay que demandar, o se puede demandar tranquilamente al ANSES, porque es la ANSES la que de su propia liquidación se hace un descuento, se libera de una parte de pago. Y además hay un fallo Gómez Luengo de Córdoba, donde se obligó al titular a ir contra a FIP, porque era el titular encargado del control de la ley de ganancias, y luego la FIP demostró que el ANSES nunca le había pasado ese dinero que le había descontado, o sea que tuvo que volver contra el ANSES, o sea que hay antecedentes donde los retroactivos hay que demandarlos al ANSES, porque el ANSES es la que hace la retención respecto de una liquidación propia. Con respecto al haber mensual, en cambio, es más común de lo que se ve a nivel nación, que se hacen acciones declarativas de inconstitucionalidad contra AFIP, porque eso fue lo que se hizo en García y en todos los fallos que venían de Paraná. Desde Mendoza tenemos un fallo, que es fallo Piulatz, donde justamente ANSES plantea la falta de legitimación procesal pasiva de su parte, y aquí claramente la Cámara le contesta que la materia previsional como regla, como regla, ha de estarse a la sustancia de la pretensión y a la finalidad de la pretensión, que es resguardar la integralidad y la irrenunciabilidad de los derechos. Por lo tanto, ratifica el carácter previsional, y si es previsional, puedo demandar y debo demandar al ANSES. De hecho, nosotros lo que hacemos es demandar, como en latino, a los dos. A la FIP, porque es el organismo encargado de defender la ley de ganancias que estoy atacando, pero también al ANSES para después oponerle esa sentencia, o la cautelar en su caso, y que no me diga que ellos no participaron del proceso, y así poder obligarlos a que cesen en la retención, independientemente de la declaración de inconstitucionalidad posterior que se haga sobre la ley. Las litis expensas. Si bien la materia provisional o contencioso administrativa define el fuero de la competencia y también la legitimación, nos pasó en latino, lo van a ver, que como se determinó que era una cuestión tributaria, entonces se nos exigió pagar aportes y tasa de justicia, por lo cual yo tuve que decirle a la señora Latino, además de que le van a seguir descontando impuestos a las ganancias por un buen rato porque el amparo no está funcionando, usted va a tener que pagar tasa de justicia. Me mandaron a hacer una liquidación, porque no había liquidación, determinar los montos que yo quería aplicar, y sobre eso pagar tasa de justicia de aporte. En latino también se revirtió esta pretensión del juzgado de que se pagara impuestos a las ganancias, simplemente porque es una cuestión previsional. Se lo incluyó dentro de la cuestión previsional sin perjuicio de que por el solo hecho de ser un amparo ya estaba eximido de pagar tasas de aporte, pero hace una alusión al carácter previsional para eximirlo. Reclamo administrativo, que me preguntaba el doctor Alegre, se exime. Si es un amparo sumarísimo, por la urgencia y por la misma renovación del daño, se exime el reclamo administrativo. Eso es algo que se exime en todos los amparos, por el solo hecho de la vía, exime la vía. En la acción declarativa
en la acción declarativa de inconstitucionalidad, la naturaleza de la acción no necesariamente reviste un reclamo, así que podrías aducir de que como no reviste un reclamo, entonces no podés también interponerlo directamente sin reclamo administrativo previo, porque no es una contienda. Ahora, te puede pasar lo que pasó a Fornari, que después te dicen como no hay contienda, no hay condena, y ahí, pero en general no se hace el reclamo administrativo tampoco. Y, faltó ahí que no lo veo, bueno, y además el artículo 32, pero sí estaba ahí, se ha borrado, el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo exime o libera de la obligación de hacer el reclamo administrativo previo cuando se trata de una repetición de impuestos mal percibidos por el Estado. O sea que por ese lado también se podría fundamentar la falta del reclamo administrativo previo. ¿Sigo, Sole? ¿O quedan 2 filminas más? Nada más. Bueno, sigo hasta que ella se conecte y me diga. Tipo de acción procesal. Bueno, para el haber mensual, lo que después de lo que se hace. Sí, Sole. Sí, es que desde el foro me dicen Sí. que a las 19 en punto tiene que Se comenzar corta. otra actividad. La Opa, verdad que bueno. es lamentable porque está muy interesante, pero si te parece, te convocamos para otra disertación en la que puedas desarrollar la parte procesal. Bueno, sí, perdón, la verdad que no calculé el tiempo, sí, por supuesto. Igualmente les comparto esta filmina para que la vayan viendo. Al contrario, Marcia, agradecerte porque el comentario de todos los colegas es la solidez de tus conocimientos y la claridad en la manera de expresarlos. La verdad es que desde el caos en la materia has hecho claridad total, te lo agradecemos. Buenísimo, me alegro por usted, porque la verdad que es terrible, este tema no es muy lindo, pero traté de adornarlo un poquito. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y nos vemos cuando ustedes digan, no hay problema. Gracias a vos, Marcela, y como te decía, vamos a convocarte nuevamente, si te parece, para una nueva disertación en la que abordemos con precisión y con tiempo la parte procesal. Sí, por supuesto. Muchas gracias.